Estimados hermanos, estamos aquí en esta pequeña vigilia familiar de Pentecostés. Vamos a tener una meditación acerca del Espíritu Santo, ¿no? Cómo Él actúa en nuestra iglesia. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo momentos duros de mucha confusión, como nunca la ha habido en la iglesia, ni la habrá después. En la iglesia siempre han habido escándalos y han habido malos sacerdotes, obispos, incluso papas, ¿no? Como los Borgia, por ejemplo, como Juan XII, etcétera. Han habido muchos malos laicos también, porque a veces queremos solo señalar a la jerarquía, pero los laicos también somos los que a veces nos damos menos testimonio, quise decir, ¿verdad? Porque no estamos allá arriba como en el foco, ¿no? En la luz, pero todos fallamos y hemos fallado, pero como nunca antes en la historia de la iglesia ha habido tanta confusión. ¿Por qué? Porque lo que se está poniendo ahora mismo, lo que se está atacando, quiero decir, en la iglesia, como nunca se había atacado, es la verdad. Y yo en esta crisis que estamos viviendo en la iglesia me he dado cuenta que más importante que el amor mismo es la verdad. Porque si el amor no está informado, iluminado por la verdad, puede que se desvirtúe el amor, como una virtud, ¿no? Y ustedes saben que el amor se goza en la verdad, dice San Pablo. Y San Pablo cuando dice que en aquel hermoso himno de Corintios, que si no tengo amor no soy nada, que si no hago las cosas con amor no soy nada, sí. Pero por supuesto que San Pablo estaba viendo allí que a quienes él escribían sabían cuál era la verdad. Hoy día hay que volver a la verdad, para que esa verdad informe, ilumine el amor verdadero. Porque, por ejemplo, hablando de las relaciones homosexuales, ¿no? Que dice que amor es amor, ellos se aman, pero el catecismo dice que lo que ellos sienten es intrínsecamente desordenado y antinatural. Entonces eso no puede ser amor verdadero. O como dicen la gente que pro aborto, ¿no? Que dicen que es mi cuerpo y realmente no es mi cuerpo. Es otra persona diferente a tu cuerpo. Está dentro de ti y en ese momento depende todavía de ti, de la mujer, me refiero. Pero no es tu cuerpo. Tu cuerpo, pues, es tu mano. Si te quieres cortar una mano, pues sí, es tu cuerpo. Pero la prueba está de que hoy día todos estuvimos en el cuerpo de nuestras madres, pero ya somos personas independientes, ¿verdad? Es algo que Dios así creó la naturaleza humana, ¿no? Y también los animales, ¿no? Y entonces, físicamente hablando, ¿no? Entonces, el amor tiene que ser informado por la verdad. Pero en esta fiesta de Pentecostés o ceremonia de Pentecostés vamos a hablar un poquito de eso, porque hay grupos en la iglesia tradicionalistas, a quien yo respeto mucho, pero que ellos están fallando en algunas cosas. Por ejemplo, toda la acción del Espíritu la reducen a los sacramentos, que es muy importante y es la manifestación principal, los sacramentos. Pero están dejando de un lado la experiencia carismática del Espíritu Santo, y tampoco es correcto. Y hay otros que todo es carismático, que quieren vivir de experiencia carismática y no le dan tanta importancia a la práctica de la virtud, a la práctica de los sacramentos, a la vivencia de los sacramentos. Y en ese orden de cosas se ha ido perdiendo un poco también el respeto y la devoción a la Eucaristía, ¿no? Entonces, hay momentos en que se pone el Santísimo, por ejemplo, para ser adorado y la gente no se arrodilla. Cuando el misal romano dice que tiene que haber doble genuflexión cuando se pone el Santísimo. Bueno, son ejemplos pequeños para que nos demos cuenta de la gran confusión que hay en la iglesia. Entonces vamos hoy a aclarar un poco de esto, ¿no? Hablar de, por ejemplo, Pentecostés, voy a llamarle así. Pentecostés y el sacramento de la confirmación y el bautismo en el Espíritu Santo, o la gracia carismática del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué en Pentecostés se dieron esas dos cosas? La iglesia nos enseña que el día de Pentecostés los apóstoles recibieron el sacramento de la confirmación. Pero no debemos olvidar que para poder recibir el sacramento de la confirmación hay que haber recibido el sacramento del bautismo, porque el sacramento de la confirmación es la plenitud del bautismo. Es cuando el bautismo nos hace discípulos.
Desde que nos bautizan cuando pequeños, nuestros padres y padrinos tienen la obligación de enseñarnos poco a poco. Somos discípulos porque estamos aprendiendo. Pero cuando recibimos el sacramento de la confirmación, pasamos, sin dejar de ser discípulos, a ser apóstoles. Es decir, es el sacramento que nos hace adultos en la fe, o sea, nos lleva a evangelizar. Tenemos que evangelizar. Primero con el testimonio y luego pues de boca, según el don que Dios le haya dado a cada persona, ¿no? Entonces, ellos recibieron el sacramento de la confirmación. Entonces, eso quiere decir que ya ellos estaban bautizados, o sea, ya estaban en gracia de Dios. Y hay muchos momentos y textos del Evangelio que así lo confirman. Por ejemplo, cuando Jesús les está hablando a los apóstoles, les dice en una ocasión: ya ustedes están limpios por las palabras que yo les he dicho. Sin duda que Cristo estaba haciendo alusión allí a que ya estaban limpios del pecado original, ¿verdad? Y ya estaban en amistad con Dios. Es más, Jesús les dice: ya no lo llamo siervos, sino amigos. La palabra gracia, estar en gracia, es estar en amistad con Dios, ¿verdad? Lo que recibió la Virgen desde su momento de su creación. Jaire que jaritomene. ¿Qué es jaritomene? En gracia desde siempre y hasta siempre, ¿no? Nosotros no. Nosotros cuando nos bautizaron, empezamos a estar en gracia, a ser amigos de Dios. Entonces ya ellos eran amigos de Dios. Incluso tenían el Espíritu Santo, porque Jesús les dice una vez: yo voy a enviarles lo que mi Padre prometió, el Espíritu Santo. Dice, Él va a estar siempre con ustedes. Dice que los que son del mundo no le pueden recibir, pero ustedes sí lo conocen, porque los del mundo no lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque está en ustedes. Entonces Cristo está diciendo que lo va a enviar, pero dice que ya está con ustedes. Parece una contradicción. Es que Cristo está hablando de otra experiencia del Espíritu Santo. Ya lo tenían porque estaban en gracia de Dios. Porque cuando uno está en gracia de Dios, recibe las virtudes teologales, recibe las virtudes morales, recibe a las tres divinas personas que ellos tienen en sí. Sobre todo el Espíritu Santo tiene los 7 dones del Espíritu Santo. Y entonces en el sacramento de la confirmación se plenifica. Entonces Cristo está hablando allí de que ya ustedes los tienen, ya está con ustedes, porque ustedes lo conocen, pero lo van a recibir ahora de otra forma. O sea, el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Ellos fueron confirmados, fueron ungidos para llevar el Evangelio. Pero no solamente recibieron el sacramento de la confirmación, sino ellos recibieron la gracia carismática del bautismo en el Espíritu Santo. Lo dice Cristo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso del 4 al 8. Dice que antes de ir al cielo, según San Lucas, ¿no? Dice que les dijo: no se ausenten de Jerusalén porque mi Padre va a enviar lo que prometió. O yo voy a enviar lo que mi Padre prometió. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de pocos días. O sea, faltaban 10 días para eso, ¿no? Los 40 días, ese fue el día de la ascensión. Dentro de pocos días van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, o en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, sabemos que Cristo habló de bautismo, dice, serán bautizados. Pero si ya ellos estaban bautizados, no está hablando del sacramento del bautismo. Porque hay unos que dicen que no, el bautismo en el Espíritu Santo no existe porque hay un solo bautismo. La fe nos enseña que hay un solo bautismo. Pero Cristo, el día de la ascensión, habló de un bautismo en el Espíritu Santo. Y ya ellos ya habían recibido el sacramento del bautismo. Y la prueba de esto es que el día de la institución de la Eucaristía, ellos habían comulgado el cuerpo de Cristo. Porque no podemos dudar o negar que los apóstoles el Jueves Santo comulgaron el cuerpo de Cristo. Sería una herejía negarlo. Cristo dijo: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y Jesús se lo dio a ellos y ellos lo comieron y tomaron su sangre. Entonces, para poder comulgar el cuerpo de Cristo hay que estar en gracia de Dios. Hay que estar bautizados y tener la primera comunión. Que esa fue la primera comunión de ellos, ¿sí? Pero si ellos no hubieran hecho su primera comunión, digamos, si no hubieran estado bautizados, Cristo no le iba a dar la comunión a personas que no tienen el sacramento del bautismo. Un sacerdote se puede equivocar porque no conoce a la persona que viene en la fila, pero Jesús sí nos conoce a todos. Y Él sabe quién está en gracia de Dios y quién no está en gracia de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dice que no todos estaban limpios, hablando de Judas, porque Judas sí estaba en pecado, ¿verdad? Entonces ellos estaban en gracia de Dios,
ya habían recibido el sacramento del bautismo, ¿verdad? Si no lo hubieran podido comulgar, ni no hubieran tenido el Espíritu Santo, como Cristo dice, ya está con ustedes. Es palabra de Dios, el Señor lo está diciendo. No hubieran podido comulgar. Entonces ya tenían el sacramento. ¿Cuándo lo bautizó el Señor? No aparece en la Biblia. No hubo un rito para ellos. Ellos, cuando Cristo los llamó en torno a Él, por las palabras, dice Cristo, que yo les doy, ya ustedes están limpios. Cuando Jesús los llamó, ahí les borró el pecado original y los pasó a tener en amistad con Él. Dice, ya no los llamamos siervos, sino amigos, ¿verdad? Así fue. Entonces, en Pentecostés ellos fueron confirmados, pero Jesús, como le decía en Lucas 1:8, dice que van a ser bautizados en Espíritu Santo. Entonces, no hablaba del sacramento del bautismo, porque ya estaban bautizados. Ni hablaba de la confirmación, porque el sacramento de la confirmación se llama confirmación, no bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, si hubiera sido la confirmación, Cristo le dice, ustedes van a ser confirmados en el Espíritu Santo. Digo, ustedes van a ser bautizados. Entonces sí existe otro bautismo. Existe el sacramento del bautismo, que ya los apóstoles lo tenían, por eso comulgaron el día de la última cena, y existe una gracia carismática del bautismo en el Espíritu Santo. Y hay una prueba en Pentecostés. Sí, los apóstoles recibieron el sacramento del bautismo, de la confirmación, pero además de la confirmación, recibieron una gracia carismática que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hablaron en lenguas. Y las lenguas no son un sacramento, es un carisma. Hablar en lengua es un carisma, no es un sacramento. Cuando a nosotros nos confirman, no hablamos en lengua. No es necesario. Pero Cristo quiso acompañar el sacramento de la confirmación de los apóstoles con la gracia carismática del bautismo en el Espíritu Santo para ungirlos, y hablaron en lengua, ¿verdad? Eso experimentaron ellos. Entonces se dieron en ellos dos cosas. Entonces, hoy día hay gente en la iglesia que quiere negar la acción carismática del Espíritu. Pero todas las cosas son importantes y todas las cosas tienen un lugar en la iglesia. Los carismas no son más importantes que los sacramentos, por supuesto que no. Ni que las virtudes teologales y morales que recibimos el día del sacramento de nuestro bautismo, pero tienen un lugar. ¿Saben quién fue el que le dio el principal lugar a los carismas? El mismo Jesús. Jesús dio inicio a su ministerio público con un signo carismático. Transformó el agua en vino porque su madre se lo pidió. Y de ahí en adelante, Jesús fue el que utilizó más los carismas. Miren, si Jesús no hubiera utilizado los carismas, sanando ciegos, sanando sordomudos, paralíticos, leprosos, etcétera, caminando sobre las aguas, deteniendo las olas del mar, resucitando incluso muertos, ese es un carisma de milagro, no hubiera llamado ni un tercio de las personas que lo seguían. Jesús utilizó los carismas para atraer a la gente al mensaje que les quería dar. Esa es la función de los carismas. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. Si solo los apóstoles hubieran recibido el sacramento del bautismo y no el bautismo carismático del Espíritu Santo, y no hablan en lengua y el lugar no tiembla, como tembló, dice la palabra, la gente no hubiera llegado allí. Pero Jesús, Dios, el Espíritu, hizo una manifestación fuerte, poderosa de lengua de fuego, porque con eso atrajo a la gente. Los carismas tienen una misión: atraer a la gente. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, en Marcos dice, antes de irse, estas señales acompañarán. Jesús le donó lo que él tenía, la acción carismática a los apóstoles, ¿verdad? Acompañarán a los que creen en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, impondrán la mano sobre los enfermos y se sanarán, lo que Jesús hacía, ¿verdad? Expulsarán demonios, si toman algo envenenado no les hará daño, etcétera, etcétera. Jesús les transmitió los carismas, porque los carismas son parte del ministerio de Jesús. Jesús perdonaba pecados, el sacramento de la confesión. Jesús consagró su cuerpo y su sangre, el sacramento de la Eucaristía. Jesús administró la predicación. Jesús predicaba, convertía a la gente. Entonces Jesús le transmitió a ellos, porque dice, a
a quienes ustedes me escuchan, a mí me escucha. Y así como el Padre me envió, yo lo envío a ustedes. Entonces, los apóstoles, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? ¿Y qué es lo que hace el Papa? ¿Y qué es lo que hacen los obispos, los sacerdotes y los laicos también? Es darle continuidad ¿a qué? Al ministerio de Cristo. Hay un solo ministerio, el de Cristo. Pero se da continuidad. Y así como Cristo predicaba, hay que predicar. Así como Cristo perdonaba pecados, los apóstoles perdonan pecados, los obispos, los sacerdotes perdonan pecados. Así como Cristo consagró su cuerpo, los apóstoles, el Papa, los obispos, los sacerdotes consagran su cuerpo. Pero así como Cristo imponía las manos sobre los enfermos y utilizaba los carismas para atraer a la gente y creyera en la palabra, así transmitió también a sus sucesores los carismas también. Es que no podemos, como dice la palabra, mochar el ministerio de Cristo. Todo es parte del ministerio de Cristo. Entonces hay católicos que se están perdiendo de eso. Se están perdiendo de experimentar el amor sensible de Dios, porque se siente, yo lo he sentido. Y eso a mí me ha llevado a crecer en la vida del Espíritu. Pero el problema es que a veces hay carismáticos que desvirtúan todo y parecen más protestantes que católicos. Y no le ven el culto y el respeto que se debe en la Santa Eucaristía y a la práctica de las virtudes y a la recepción de los sacramentos. Yo entiendo esa parte. Lo que necesitamos es pastores y formación que nos enseñen cómo es que es la cosa. Porque no podemos desvirtuar. Todo es necesario en la evangelización. Nada sobra. Si algo de lo que Cristo hacía y transmitió a los apóstoles no se hace, entonces estamos haciendo las cosas a media. Y por eso que estamos como estamos en la iglesia. Ahora, el carisma del bautismo en el Espíritu Santo se puede experimentar varias veces. ¿Por qué? Porque no es un sacramento. El sacramento del bautismo y de la confirmación solo se pueden recibir una vez, por eso imprimen carácter. Ellos con el sacramento del orden se pueden recibir una sola vez porque imprimen carácter. La comunión eucarística, la confesión, no imprimen carácter y lo podemos recibir muchas veces, igual que el matrimonio. Si una persona queda viuda, se puede casar de nuevo, ¿verdad? No, si está viva la otra todavía no, ¿verdad? Vive en adulterio sería. Que es una de las cosas que nos quieren normalizar ahora, ¿no? Bueno, entonces, estos sacramentos, bautismo y confirmación, imprimen carácter. Pero lo que no imprime carácter se puede recibir muchas veces, tanto sacramento como gracia carismática. Los mismos apóstoles lo recibieron. Dice que después de Pentecostés ellos fueron a predicar. Y los azotaron y los encarcelaron. Y dice que una vez los soltaron, se reunieron de nuevo y citaron el Salmo 2, ¿no? Donde dice que se habían unido los reyes de la tierra y contra tu santo siervo, ¿no? Y dice que volvió a temblar el lugar donde estaban y de nuevo se llenaron del Espíritu Santo y salieron a predicar. Entonces esa experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, que fue lo que pasó en Pentecostés, que acompañó el sacramento de la confirmación, se puede recibir como los apóstoles estando en gracia de Dios y junto con la confirmación, aunque no es común, ¿verdad? Pero también se puede recibir no estando en gracia de Dios. Y para que ustedes se den cuenta que uno puede recibir el Espíritu Santo sin estar bautizado. Cuando San Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, por aquella famosa visión, ¿verdad? De la sábana que bajaba, que le decía, sacrifica y come estos animales impuros. Le estaba diciendo que fuera a predicarle a los impuros, a los paganos. Y llegó a la casa de Cornelio. Y Pedro comenzó a predicar en la casa de Cornelio. Y dice que cuando Pedro predicó, cayó sobre Cornelio y su casa el Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Me pregunto, ¿no era el sacramento del bautismo? Porque Dios no bautiza desde el cielo. Ya le había dado la autoridad a los apóstoles para que lo hicieran. Vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, pero empezaron a hablar en lenguas. Y dice San Pedro, ¿cómo vamos a negar nosotros ahora el agua del bautismo? Pedro estaba clarito que no era el sacramento del bautismo. A quienes Dios les ha dado el Espíritu Santo como a nosotros. Miren la palabra de Pedro. Miren lo que dice. Primero, que no era el sacramento del bautismo, porque dice, no, ahora no se lo vamos a negar ahora, tenemos que darle el sacramento del bautismo, el agua del bautismo. Porque cuando se bautiza, la materia del bautismo, del sacramento del bautismo es el agua. Y luego dice, a quienes Dios les ha dado el Espíritu Santo, mira,
O sea que ellos experimentaron el Espíritu Santo. Y dice San Pedro, ¿cómo a nosotros? Si dice San Pedro que es como a nosotros, no está hablando ni del sacramento del bautismo ni de la confirmación, sino de una gracia carismática. Porque ellos sabemos que no era ni bautismo ni confirmación, sino hablaban en lengua. Y dice San Pedro, como a nosotros. Eso quiere decir que San Pedro está claro. Como a nosotros. ¿Cómo fue como a nosotros? El día de Pentecostés, que hablaron en lengua. Entonces, si no era el sacramento de bautismo y confirmación, Pablo está haciendo alusión a la experiencia carismática del bautismo en el Espíritu Santo. Pedro dice que como a nosotros, o sea que, dice Pedro, ellos también experimentaron un bautismo en el Espíritu Santo carismático. Y ahora hay que bautizarlos. Y entonces recibieron el sacramento del bautismo. Esta experiencia se puede tener estando en gracia de Dios para que la gente venga a Dios, o estando, estando en pecado mortal, quise decir, para que la gente venga a Dios y se arregle con Dios. O, aunque esté en gracia de Dios, para que tenga un conocimiento más pleno de Dios y se una más a Dios. Mire, yo se lo digo con toda humildad. Yo tengo 40 años de haber tenido esa primera experiencia, que he tenido varias. Y cada vez que yo he ido avanzando, esto me lleva más a mí a amar más la Eucaristía, a confesarme mejor, a vivir más la misa, a amar más a la Virgen, a tener más celo por estudiar la ciencia divina, el magisterio de la Iglesia, el catecismo. Nada de protestante, nada. Al contrario, esto me hace más católico. Oye, si Pedro, ¿quién más católico que Pedro? O que la Virgen María, el día de Pentecostés, que hablaron en lengua. ¿Quién es más católico? ¿Ah? Entonces, y les digo algo, y yo conozco hermanos que comenzaron conmigo hace 38, 40 años, que hoy día están en oración de contemplación infusa. Entonces, los grados de oración son 9, ¿no? Primera oración, la oración vocal, la oración de meditación, después viene la oración afectiva, después viene la oración de simplicidad, que es el paso de la oración ascética a la oración de contemplación infusa. Y el primer grado de contemplación infusa se llama oración de recogimiento. Y después viene el sexto grado, segundo de contemplación infusa, que es la oración de quietud. Y después viene la oración de unión simple. Después viene la oración de unión transformante, unión estática, cuando los santos levitan, y después viene la unión transformante, que entre esas dos oraciones viene la noche oscura del Espíritu. Bueno, yo conozco hermanos que comenzaron conmigo en la oración carismática y hoy día están en oración de quietud y en oración de unión simple. Porque el Espíritu comienza así, carismáticamente, pero luego lo va llevando uno a una profundidad más grande. Y hay personas que por estar rechazando esas experiencias no crecen espiritualmente. Por supuesto que santifica más confesarse, santifica más que recibir el cuerpo de Cristo. Pero por ejemplo yo, que era católico, no entendía ni papa. Y termino con esto, yo hace 40 años andaba en la vida pecando, fornicando, tomando trago, en los carnavales, sin ir a la iglesia de vez en cuando, sí, y yo era católico. Pero un día me invitaron a un retiro de la oración carismática católica, y allí Dios me habló, y yo caí de rodillas, y vi mis pecados, y reconocí que estaba viviendo mal, y que estaba ofendiendo a Dios, y me confesé por primera vez en mi vida, porque cuando hice la primera comunión no me confesé, porque los padres de la parroquia allí en mi pueblo eran modernistas, e hicieron una confesión general. Ya desde aquella época, estoy hablando del año 72, 73, ya estaba el modernismo en la iglesia, imagínense. Y no lo confesaron. Y ese día me confesé por primera vez y lloré como un niño. Y en ese retiro experimenté el bautismo en el Espíritu Santo. Y comencé a ser feliz por primera vez en mi vida, una paz, una alegría, un gozo, hace 40 años. Y he tenido una vida feliz desde allí. Yo una vez le comenté esto a un tradicionalista que niegan todas estas experiencias carismáticas. Y yo le comentaba eso y le decía, entonces me dice, antes eras un buen católico, ahora eres un apóstata protestante. Digo, ¿cómo voy a ser antes un buen católico si fornicaba, tomaba trago, fumaba cigarrillo, iba a los carnavales, no iba a la iglesia? Y ahora que me confieso una vez al mes, voy a misa todos los días. En ese tiempo, ahora por el trabajo no puedo, en ese tiempo yo misa todos los días, rezaba 3 veces el rosario, ayunaba pan y agua los miércoles y viernes, leía la Biblia todos los días. Ahora soy un apóstata. O sea, no entiendo, o sea,
realmente, cuidado que estamos pecando contra el Espíritu Santo porque nos cerramos a la acción verdadera del Espíritu. Entonces, hermanos, abrámonos a la experiencia de Pentecostés con paz, con humildad, con mansedumbre. Que el Espíritu Santo unja nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo unja nuestro interior y nos llene de amor y de paz y de gozo. Y nos ilumine nuestro entendimiento. No tiene que ser tampoco una cosa fuerte, fusión, lenguas, no. Si el Señor lo quiere dar, lo da. Porque hay gente que hace mucho énfasis en eso también, y ahí es lo que yo digo, está el problema. Carismáticos que tienen 30, 40 años y todavía están detrás de los carismas y no tienen una vida virtuosa como es debido. Pero eso también tiene que ver con los pastores que no pastorean nada, y es la verdad. Entonces, abramos al Espíritu Santo, que realmente me toque mi corazón, me sane, me libere, me haga mejor cristiano, me haga amar a Jesús sacramentado, a la Virgen María, me ayude a practicar mejor la virtud. Porque no se trata de nada me sirve que yo diga, ay, que llore y que esto. Pero si yo no cambio de vida, si eso no me acerca más a Dios. Porque mucha gente de esta gente caen en un sensacionalismo, en un emotivismo que no es del Espíritu Santo. Por su fruto se conoce el árbol. Entonces, hermanos, les deseo a todos pues un feliz Pentecostés. Esperemos que esta enseñanza les ayude para que nos abramos a la experiencia del amor de Dios. Viva Cristo Jesús sacramentado, viva el corazón inmaculado de María y viva el Espíritu Santo católico. Amén.